Dice, por lo que nosotros, dice el apóstol Pablo, de aquí en adelante a nadie conocimos o a nadie conocemos según la carne, según los sentidos, según nuestra perspectiva humana. ¿Qué tiene que ver la perspectiva humana? ¿Es mala? No, no del todo es mala. La carne no por sí sola es pecado, pero andar en la carne te lleva a pecar. La sabiduría, la perspectiva humana no del todo es mala, pero tener ojos de acuerdo a la perspectiva humana te va a llevar a pecar. Porque Dios no quiere que andemos por vista, sino por fe. Y que no veamos las cosas de acuerdo a una perspectiva humana, sino a una perspectiva divina. Y cuando hablo de perspectiva divina, no estoy hablando de algo que es inalcanzable, no. Es decir, a través de la fe, a través de lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra dice que este mundo es un mundo malo y perverso, nosotros tenemos que persuadirnos de ello. Y no estoy hablando, y la palabra no nos enseña acerca de que de un mundo malo y perverso tengamos que huir a las montañas y vivir como ermitaños. No, sino estar conscientes y tener cuidado, y en un mundo de tinieblas ser la luz del mundo que tú y yo somos. Recuerda, las tinieblas tienen en uno de sus significados escasez de luz. ¿Y por qué hay escasez de luz en las tinieblas? Porque los que son luz no participan de la luz en medio de las tinieblas. Así que tú y yo no nos podemos dar el lujo de ignorar que este mundo es un mundo malo y que nosotros somos la luz del mundo. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos llamó a hacer, siendo luz en un mundo de tinieblas, alumbrando las tinieblas en aquellos que se están perdiendo. El versículo 16 de Mateo 16 dice, respondiendo Pedro a una pregunta explícita que el Señor Jesús hizo, respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿O el comentario de Jesús al respecto? Jesús respondió, dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Dios, hijo de Jonás, perdón. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué pasa en el versículo 22? Pedro tomando aparte a Jesús, porque Jesús estaba hablando de que tenía que ir a la muerte. Dice el versículo 22, y tomándole Pedro aparte a Jesús, le comenzó a reprender Pedro a Jesús y le dijo, no permita Dios, Señor, que eso te acontezca jamás. Que Dios no permita que eso te suceda. Pero Pedro no entendía, estaba teniendo una perspectiva humana, carnal. Porque Jesús le responde en el versículo 23, pero volviéndose él, es decir, Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Así es que cuando alguien piensa en las cosas de los hombres, le puedes decir, apártate de mí, Satanás. Y si te reclaman, puedes notar o puedes hacer referencia a Mateo 16, 23, donde el Señor Jesucristo dice, Satanás, apártate de mí, porque pones las cosas en los hombres, en las cosas de los hombres, y no las estás poniendo en las cosas de Dios. Recuerda, cuando hablamos de Dios, lo contrario a Dios no necesariamente es, o no solo es lo maligno, lo malo, lo extremo. No, el Señor Jesucristo dice, si pones las cosas si pones tu corazón, tu mente en las cosas de los hombres, son contrarias a las cosas de Dios. Recuerda que en Romanos 8 el Señor Jesucristo a través de Pablo nos enseña que poner la mente en las cosas de la carne es contrario al Espíritu. Y poner nuestra mente en las cosas de la carne tiene como resultado muerte. Y poner la mente en las cosas del Espíritu tiene como resultado vida y paz. Así es que aquí vemos cómo Pedro tuvo una perspectiva divina,
a través de la fe, cuando dijo tú eres el Cristo, y después, momentitos después, tuvo pensamientos o su perspectiva fue humana, carnal, en las cosas de los hombres. Y Jesús le llama Satanás. Nosotros no estamos exentos, aunque seamos creyentes nacidos de nuevo, no estamos exentos de poner nuestra mente o nuestros pensamientos en las cosas de los hombres. Por eso tenemos que ser vigilantes, cautivos, sobrios y velad continuamente, porque este mundo es un mundo malo y un mundo perverso. Y no te lo digo para que te atemorices, sino para que seas diligente, para que seas cuidadoso y para que fortalezcas tu vida, para que fortalezcas y asegures tu corazón en el Señor.